Hoy vamos a ver, yo les contaba que íbamos a ir viendo cada material que recuerdan que vimos en el primer cuatrimestre, pero sin el laboratorio. Vamos a ver y también a repasar. Ustedes piensen que estos materiales van a entrar ahora en el primer parcial, por eso me gustaría que lo vayan leyendo. Así que vamos a hacer hoy un repaso de alginato para recordar y les voy a mostrar las experiencias de laboratorio, ¿sí?, que hubo el año pasado para que ustedes vean lo que nosotros pudimos ir haciendo, qué variaciones hubo en cada material y a lo último vamos a ver una investigación sobre alginato, ¿sí? ¿Pueden verlo bien, chicos, ahí el Power? Sí, profe. Buenísimo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar haciendo el repaso entonces de hidrocoloides, dentro de los hidrocoloides alginatos, ¿sí? Vamos a recordar de qué se trataba este material, que es bueno que ustedes ya lo vieron, para poder volver a mirarlo y pensar en su manipulación, sobre todo en la parte de laboratorio, lo que les decía, ¿sí? Y todas sus variaciones. Recuerden, dentro de los materiales elásticos para impresiones, tenemos los hidrocoloides, reversibles e irreversibles, donde está el alginato, y los elastómeros, donde están las siliconas, los poliésteres y los mercaptanos. ¿Sí? Que en la clase próxima van a ver laboratorio de silicona. Entonces también ustedes van a ir recordando el material y viendo cómo hicimos en el laboratorio. Recuerden que cuando hablábamos de coloides, porque decimos que el alginato es un hidrocoloide, vamos a recordar un poquito qué era un coloide. Un coloide es un sistema formado por dos fases, denominada dispersante, que en este caso, como el alginato, si hablamos de agua, es hidrocoloide, y otra dispersa, ¿sí? Caracterizada por el tamaño, como vemos, de sus partículas. Acá lo vemos, ¿sí? En una solución, las partículas son tan pequeñas que se disuelven y se forma un sistema casi homogéneo, porque son muy pequeñas y se disuelven en la fase dispersante. En el cambio, en un coloide tenemos de 1 a 100 nanómetros las partículas y en una suspensión más de 100. Entonces, cuando hablamos de alginato, para recordar, es un coloide, un hidrocoloide. ¿Por qué? Por el tamaño de sus partículas que están disueltas en agua. Bien, ¿se acuerdan que hablábamos que podían ser reversibles e irreversibles? Entonces, ¿por qué es esto? Por el mecanismo de unión de las partículas de la fase dispersa. Ahora recordamos que de sol pasa a formar el gel coloidal. Sabemos que todo material tiene su fase de fraguado, de endurecimiento. En el caso del alginato de sol pasamos a gel. Cuando hablamos que son hidrocoloides reversibles, que yo les explicaba que ya no se usan, ¿sí? Pero, ¿por qué son reversibles? Por uniones secundarias están unidos, ¿sí? Que estas uniones, ¿qué son? Las uniones, cuando la energía térmica disminuye, los dipolos se unen. Entonces, de sol pasa a gel y se gelifica. Pero como tiene estas uniones secundarias, si la energía térmica aumenta, los dipolos se separan. Entonces, pasó a gel y de gel vuelve a pasar a sol y a licuarse. Es mucho menos estable, por lo tanto, los que realmente usamos son los hidrocoloides irreversibles. Los irreversibles, ¿por qué? Porque son por uniones primarias, uniones fuertes, iónicas, covalentes. Entonces, de sol pasa a gel y el gel forma el alginato, ¿sí? Son grupos ácidos ionizados en soluciones acuosas, ¿sí? Se forman grupos ácidos capaces de unirse a iones metálicos como el calcio. Ahora vamos a recordar un poquito, ¿se acuerdan cómo se formaba toda esa trama y cómo se realizaba este fraguado, ¿sí? Pero entonces, volvamos. El alginato es un coloide, un hidrocoloide irreversible. Bien, hidrocoloide irreversible o alginato. Tenemos la composición del polvo o fase dispersa. Recuerden que el polvo
o fase dispersa, que era lo que estaba dentro de esa parte, digamos, que se disuelve en agua, teníamos componentes importantes. Uno, el alginato de sodio, con grupos ácidos en partículas de tamaño coloidal, que es lo que hablábamos desde un principio. Después tenemos el sulfato de calcio dihidratado, que aporta los iones calcio, que les decía recién. Y hay un fosfato trisódico que se llama retardador o moderador. Entonces, el alginato de sodio que proviene de las algas marinas, el sulfato de calcio dihidratado y un fosfato trisódico. ¿Para qué está este fosfato trisódico? Si nosotros en la composición del alginato, ustedes tuvieran nada más que alginato de sodio y sulfato de calcio, apenas lo mezclan, ¿sí? Se fraguaría inmediatamente. Por lo tanto, tenemos que tener un retardador o moderador de ese fraguado, que es el fosfato trisódico. Entonces, ustedes habrán escuchado, y lo hablamos cuando lo dimos, que hay alginatos que endurecen más rápido y otros que endurecen más lento, para los usos que nosotros necesitamos. Si nosotros vamos a usar un alginato, por ejemplo, en odontopediatría, en niños, vamos a querer alginatos mucho más rápidos, que fragúen más rápido para hacer impresiones con menos tiempo de trabajo. Entonces, de eso depende la cantidad de fosfato trisódico que haya en el polvo. A mayor cantidad de fosfato trisódico, fíjense si hay mucho más, la gelación se realiza más lentamente, de fraguado más lento. A menor cantidad, hay menos, la gelificación se realiza mucho más rápida. Entonces, el fosfato trisódico es el componente que retarda o acelera el fraguado. Vamos a verlo en una figura. ¿Recuerdan? Esto acá es el alginato de sodio. Cuando nosotros empezamos la mezcla, fíjense, recuerdan que hablábamos que se forma primero un sol, después se forma el gel y después se gelifica. ¿Cómo se gelifica? El alginato de sodio comienza la mezcla, ¿sí? Y empieza a unirse, fíjense. Si no estaría el fosfato trisódico, alginato de sodio y sulfato de calcio fraguarían, como les decía, inmediatamente. Al estar el fosfato trisódico, el sulfato de calcio espera, entonces, se empieza a unir primero el fosfato trisódico con el alginato de sodio y luego, fíjense en esta figura, comienza el sulfato de calcio a unirse a dos moléculas, fíjense, a dos cadenas, cadenas de ácidos, ¿sí? Y eso es lo que empieza a hacerse esta trama. Miren, cuando nosotros ahora hablemos de laboratorio, por eso es lindo haber repasado esto, porque lo van a ver, qué pasa si nosotros, por ejemplo, no hacemos las proporciones adecuadas y agregamos más agua, menos agua, ¿cómo se forma esa trama? Esta trama se empieza a formar, ¿ven? Y cuando es con buenas proporciones y buena manipulación, gelifican normalmente, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar que este catión del calcio, aportado por el sulfato de calcio, empieza a unirse con grupos ácidos de ambas cadenas y se forma esta trama de gelificación. Teníamos otros componentes del alginato que también es interesante verlo porque en la investigación que les traje van a hablar un poquito de eso. Tiene tierra de diatomeas, que es un relleno inerte que le da viscosidad al sol y resistencia al gel. Tiene colorantes, tiene glicoles, ¿sí? En los colorantes, vamos a ver ahora, cuando lo miremos en investigación, son colorantes que le colocan, primero, bueno, para hacer más diferente, glicoles, descontaminantes, indicadores de pH, saborizados también, pero además, fíjense esto, cromáticos, miren ahí. Eso significa que cuando ustedes tienen este tipo de alginato, ustedes lo colocan en la boca, es de un color y les va a marcar otro color cuando ya se haya gelificado y se puede retirar. Por eso lo miramos porque lo vamos a ver en ese paper de investigación, ¿sí? Estos son aditamentos que se le puede agregar al polvo según la marca comercial y lo que nosotros busquemos. Siempre
el polvo lo debemos almacenar, ¿sí? En un lugar que no sea, digamos, oscuro y que esté bien herméticamente cerrado. Bien, esa es otra marca comercial, viene con el, fíjense, para medir la dosificación de polvo y la dosificación de líquido, ¿sí? Fíjense de nuevo, la manipulación. Vamos a hablar ahora exclusivamente de esto del laboratorio, cómo se manipula el alginato, ¿no? Decíamos que para su manipulación vamos a usar cubetas rígidas de acero inoxidable, también pueden ser, fíjense ahora van a ver, plásticas, ¿sí? Perforadas o lisas, con retenciones. ¿Por qué? Porque el alginato, ustedes piensen que debe fluir, ¿sí? Entonces, al tener esas retenciones o perforaciones, ¿sí? Queda retenido ahí y no se desgarra, no se sale cuando nosotros sacamos la impresión, ¿sí? Además dejamos que fluya a través de esos orificios. Entonces, debe tener 0,5 la cubeta que nosotros elijamos, tiene que tener 0,5 de espesor entre las caras vestibulares de los dientes y el flanco de la cubeta. Cuando hablábamos de cubeta, ¿se acuerdan en las primeras clases? La parte de los flancos, ¿sí? Tienen que tener diversos tamaños y formas donde nosotros tenemos que medir el que es el más adecuado para nuestros pacientes, pero siempre debemos dejar 0,5 de espesor. Ustedes piensen entre las caras vestibulares, si no, no hay lugar para el material de impresión, ¿no? Fíjense, en la dosificación tenemos cucharas y vasos graduados. Cuando lo veamos ahora en el laboratorio, van a ver que cuando, supongamos que nosotros ya tenemos una dosificación exacta y queremos hacer la prueba como hicieron los alumnos del año pasado. Cuando tiene más agua, o le colocamos más agua, va a haber un sol muy fluido y un gel poco resistente y elástico. Van a ver en algunas fotos que está tan fluido que no es posible llevarlo bien a la cavidad bucal. Y luego cuando se forma el gel, es muy poco resistente, muy poco elástico, pierde totalmente las características del alginato, ¿sí? Y si ponemos mucho polvo, un exceso de polvo, van a ver en unas fotos que hay un sol muy viscoso. Cuando la van a llevar a la cavidad bucal no va a copiar absolutamente con ninguna fidelidad. Es muy viscoso ya al llevarlo a la cavidad bucal. Y el gel que se va a formar va a ser mucho más rígido. Entonces también, si nosotros realizamos una mezcla y no está en las proporciones indicadas y vemos que no lo podemos llevar a la cavidad bucal o no nos sirve esa proporción, debemos rehacerlo, no podemos agregar, ¿sí? También depende de la temperatura del agua que coloquemos. Fíjense que todo esto son variaciones que después los probamos en laboratorio. El agua corriente tiene que estar a 21 grados centígrados. A temperaturas mayores aceleran la gelación y a temperaturas menores la retardan, ¿sí? Fíjense, estas son impresiones con alginato, esta es una cubeta metálica perforada y esta es una cubeta, ¿sí? Plástica perforada. Bueno, vamos a hablar un poquito de la mezcla, de la inserción y del retiro de boca. ¿Qué elementos vamos a utilizar? Que después lo van a mirar ahí con los laboratorios. Una taza de goma con una espátula rígida, que puede ser metálica o plástica. El polvo siempre debe ser mojado por el agua. Y después decimos que se amasa contra la pared de la taza. Ustedes van a mirar ahí en algunas fotos que se va amasando contra las paredes, pero fíjense cuánto, 1 minuto, nada más. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nos excedemos? Se rompe esa trama fibrilar que veíamos en esa imagen que les mostré del gel, debiendo quedar una masa pareja y sin grumos. Entonces, si nosotros nos pasamos, rompemos la trama fibrilar y también pierde totalmente la fidelidad de la impresión. Tenemos que hacerlo bien contra las paredes de la taza 1 minuto. Vemos que no quedan grumos. Fíjense, el cargado de la cubeta son 30 segundos. Después llevamos a la boca, centramos, presionamos
y retiramos en un solo y rápido movimiento para evitar el comportamiento viscoelástico. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de impresiones en general? De las propiedades que tenían que tener, de la fidelidad que tenía que tener, ¿sí? Y que también era importante cuando la retiraban de la boca. ¿Por qué? Porque cuando ustedes retiran, si no lo hacen en un solo movimiento, ¿sí? Van a producir también problemas o desgarros, ¿sí? Fíjense ahí una impresión. Bien. También tenemos etapas en la formación de sol-gel. Hay una disolución sol-gel, se forma el sol, fíjense con las partículas suspendidas en el agua. Después se forma el gel, que es una etapa donde ya confeccionamos el modelo. ¿Por qué? Porque nosotros retiramos de un solo movimiento en la boca y ahora vamos a ver cuándo hacemos el modelo. ¿Recuerdan? En alginato casi inmediatamente. Ahora vamos a ver por qué. Por las propiedades que tiene el alginato, ¿sí? De evaporación, de sinéresis, ¿sí? Y cuando ya hay un cero gel, fíjense cómo se forma esa trama, hubo, como les decía, pérdida de agua por evaporación y sinéresis y una contracción. Cuando ahora vean los laboratorios van a ver cómo dejamos impresiones sin vaciar durante una semana. Van a ver cómo el alginato pierde totalmente el agua y cómo se contrae. También recuerden cuando veíamos desinfección de impresiones dentales y decíamos que no había que dejarlos tanto tiempo en agua porque incorporan agua y se evapora el agua. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo? A la hora de hacer el vaciado. El vaciado lo hacemos ya cuando retiramos de la boca en etapa gel. Pero cuando vean la foto, recuerden esta trama de cero gel, fíjense todo lo que se pierde totalmente el agua y contrae. Por lo tanto, si nosotros lo dejáramos muchas horas, también todo eso hace que pierda la fidelidad de esta impresión que nosotros tomamos. Ustedes acuérdense que tenemos que saber qué tipo de material utilizamos, cómo son sus tiempos de trabajo, su manipulación, cómo llevarlo y retirarlo de la cavidad bucal y también cuándo hacer el vaciado. Todo eso es el éxito de una buena impresión. Tenemos propiedades de los hidrocoloides. Tienen fidelidad en la reproducción de detalle excelente. Sufren cambios dimensionales luego de gelificados. Imbibición, toman agua, fíjense si lo dejamos en agua. Sinéresis, pierden agua a través de la trama fibrilar. Evaporación, pérdida de agua de la superficie. Y baja resistencia al desgarro. Entonces, la fidelidad de la reproducción es buena. No así si necesitamos algo con mucho más detalle, como les hablé en siliconas, que lo van a ver la próxima clase. Sufren cambios dimensionales estos hidrocoloides alginatos luego de gelificados, por lo tanto tenemos que tratar de que sean lo menos posible. Imbibición, toma de agua, si los dejamos en agua, absorben el agua. Sinéresis, si los dejamos, como decía, sin vaciar, pérdida de agua a través de esa trama. También evaporación, hay una cierta pérdida de agua de la superficie. Y baja resistencia al desgarro, recuerden como les decía que lo tienen que retirar en un solo movimiento de la boca. ¿Por qué? Porque es muy fácil que tengan baja resistencia al desgarro, sobre todo en estas partes, en zonas delgadas, ¿ven? Interproximales. Es muy común que nos produzca al retirar de la cavidad bucal en esta impresión, desgarros, ¿sí? Fíjense. Por eso tanto colocarlo como retirarlo tiene que ser pasos que estén muy bien hechos para evitar todo esto, ¿no? Bien, y como decíamos, para después que hicimos todos estos pasos, tenemos la confección, como siempre, del modelo. Siempre, que lo hablamos estas dos clases anteriores, se limpia y se decontamina esta impresión, recuérdenlo. No más de 5 a 10 minutos en el desinfectante. Después el vaciado de yeso debe realizarse, lo que les decía, inmediatamente, debido a los cambios dimensionales que sufren, lo que estábamos hablando, estos hidrocoloides. El modelo se confecciona en general en dos tiempos. Primero la parte activa,
Se espera el fraguado inicial del yeso y luego el zócalo. Luego del fraguado final del yeso se separa el modelo. Tampoco conviene, recuerden muy bien en los alginatos, demorar tanto esta maniobra. ¿Por qué? Porque vieron que el alginato se va volviendo mucho más rígido y si ustedes, por ejemplo, hicieron todos los pasos bien, hacen un vaciado casi inmediato, una vez que fraguó el yeso bien, retírenlo. ¿Por qué? Si nosotros dejamos un día así y luego lo retiramos, ese alginato va a estar tan rígido que al retirar podemos romper el modelo de yeso y realmente con todos los pasos que hicimos anteriormente tendríamos un problema en el final. Por lo tanto, traten de sacar apenas fraguó el yeso, ¿sí? Al tiempito sacamos el modelo. Bueno, cuando ustedes ven cuando hay que tomar impresiones, vamos a primero medir la cubeta, luego cargar el material, la centramos, presionamos, ¿sí? Esperamos ese tiempo de trabajo que se forma el gel, retiramos, ¿sí? En un movimiento. ¿Por qué? Porque evitamos desgarros, ¿sí? Fíjense, en este caso está lavando y tenemos que siempre hacer la desinfección de esa impresión antes del vaciado. Bien, después hacemos el vaciado, ¿sí? Que luego van a ver todo lo que es yeso y laboratorio de yeso. Volvemos a ver ahí, en este caso lo está haciendo con densita, ¿sí? Vemos el zócalo y los modelos terminados. Con esto que hablamos de los laboratorios, de alginato, vamos a ver los laboratorios, porque ahora lo interesante es ver cuando manipularon el material, las distintas variaciones y cómo va reaccionando, ¿sí? Es lindo verlo, por lo menos acá en las fotos, para ver y entender y terminar de cerrar este material con su manipulación, ¿sí? Bien, les voy a mostrar entonces, ¿sí? Algún laboratorio del año pasado, ¿sí? En cada laboratorio los chicos hacían su PowerPoint, vieron que en la primera de las clases yo les di cómo realizar un PowerPoint porque es interesante sacar fotos de todo lo que se va realizando para tenerlo, para poder estudiarlo, ¿sí? Después lo exponían. Fíjense en los materiales que utilizaron, acá se ven bien, el alginato, el agua, la espátula de plástico, ¿sí? La taza de goma, los dosificadores, los guantes, cubetas y compresas descartables, ¿sí? Bien, ellos acá ponen la preparación en la cubeta superior, hicieron su medición, 2 medidas de alginato, esto varía mucho según el fabricante, ¿sí? 2 medidas de alginato y 2,5 de agua para la superior y se coloca en la taza. Y en la cubeta inferior ellos midieron 1 medida con 1,5 de agua, ¿sí? Porque es más pequeña la cubeta. Depende mucho de eso también, ¿no? Bueno, ahí comienzan, fíjense, a incorporar el agua, a espatularlo, fíjense con ese espatulado que les decía contra las paredes de la taza, y si ustedes observan, con una mano tienen la taza de goma y la pueden ir girando, ¿sí? Como es una taza de goma flexible, ¿ven? Y lo van espatulando 1 minuto contra las paredes, que ahí lo pueden ver. Lo van colocando, como ven ahí en la cubeta, llevan la cubeta a la boca, la centran, fíjense, presionan, retiran y ahí están las 2 impresiones, ¿sí? Fíjense que están bien tomadas, que tienen bien los flancos, que tienen la parte dentaria salió bien, que no hubo desgarros, ¿ven? Fíjense. Entonces, y el tamaño de las cubetas, en este caso, por ejemplo, faltó algo, un poquito acá atrás, ¿sí? De extensión, en esta está perfecta. Entonces, hicieron variaciones también, cada grupo, en la preparación de ese material. Por ejemplo, una medida de alginato y media de agua, ¿sí? Fíjense
si ellos ponían una medida de alginato y media de agua, ¿qué pasaba? Ahí ven, cuando nosotros decíamos que colocábamos más polvo que líquido y se formaba realmente era muy espeso, no había la adecuada formación para llevarlo a la cavidad bucal. Fíjense cómo queda grumoso, ¿sí? Cómo queda mucho menos elástico, no se puede fraguar normalmente, ¿sí? Después vemos diferencias entre un medio hermético y al aire libre. Fíjense que eso es muy interesante. Tomado a las 12 horas de exposición, si nosotros, por ejemplo, dejábamos sin vaciar la impresión. Fíjense, tomado a las 12 horas de exposición, cómo ya perdió agua, cómo ya perdió totalmente fidelidad, cómo ya se puso rígido. Ni hablar a las 24 horas. Miren qué interesante verlo, por eso hicimos esta experiencia, ¿no? Fíjense, casi perdió en totalidad, solo queda esta parte, pero totalmente sin la misma fidelidad. A las 36 horas, fíjense, y a las 48, bueno, perdió totalmente el agua y es totalmente rígido. Así que miren de nuevo la secuencia que es interesante, ¿sí? Cómo va perdiendo el agua. También hubo otros grupos, que ahora lo van a ver, que lo dejaron a una sin vaciar, digamos, sin vaciar y sin estar herméticamente cerradas, como en este caso, y otro herméticamente cerrada, a ver qué pasó, ¿no? Fíjense acá, impresión que permanece en un ambiente hermético. De todas, una pusieron sin ambiente hermético y acá vemos que si la dejaron en un ambiente hermético, fíjense que no perdió el agua, sí la fidelidad, porque como sabemos, ¿sí? Se contrae y no tenemos que dejarlo más tiempo que el vaciado inmediato. Pero esto era para ver sus propiedades de incorporación o de pérdida de agua. En un medio hermético el agua se conservó y no la perdió, pero sí perdió fidelidad. ¿Sí? Vamos a ver otro. Acá los chicos hicieron en otro grupo, ¿sí? Que pusieron la introducción sobre alginato, pero vamos a ver lo que es el laboratorio. ¿Sí? Instrumental nuevamente, fíjense, de nuevo sacaron, bueno, cada grupo sacaba fotos de su mesa de trabajo, como el anterior. Bueno, ellos también, les muestro cada uno cómo hizo sus pasos, ¿sí? Cómo midieron sobre sus cubetas las distintas proporciones. Fíjense que ellos dicen que puede variar. ¿Por qué? Porque depende de la cubeta, depende del fabricante y de la cubeta que van a utilizar. Puede variar, quiere decir las proporciones. Lo van viendo cuál es la más exacta, ¿no? Siempre midiendo. Por ejemplo, 2 medidas de polvo y 2,5 de agua en el tazón. Ellos les resultó esa medida. Espatularon 1 minuto hasta lograr una masa sin grumo. Fíjense nuevamente cómo espatulan contra las paredes de la taza de goma. Llenan la cubeta con la mezcla, la llevan a la boca hasta que el hasta que el alginato, se gelifique. Centran. Fíjense que ellos ponen, ¿cuándo retiramos la cubeta de la boca del paciente? Dicen que podemos notar cómo el material gelificó al tocar con nuestro dedo, ¿ven? El sobrante, ellos fueron tocando el sobrante del recipiente. Teniendo en cuenta que la boca hay una mayor temperatura, ustedes saben que en la boca va a endurecer un poco más rápido que el alginato que ustedes vayan tocando, que queda, digamos, en la taza de goma. Por eso tienen que ir viendo, ir mirando y tocando, ustedes saben, el tiempo de trabajo y calcularlo. En este caso, esta impresión, faltó un poco de material ahí, pero fíjense la parte dentaria, ¿sí? Fíjense, ellos también hicieron impresiones bajo cierre hermético y otras dejaron al aire libre. Fíjense cómo las que dejaron sin cierre hermético, como el anterior grupo, fue perdiendo totalmente agua, y las que tuvo en cierre hermético la conservó. También ellos hicieron una mezcla, en vez de agua, en este grupo,
les dijimos que pongan agua destilada y en otra vinagre. ¿Por qué? Porque hicimos variaciones del pH, que también influye en esto, ¿no? Nosotros lo que utilizamos, que realmente debe utilizarse, es agua, a una temperatura, que lo hablábamos antes. Estas variaciones nosotros realmente las hacemos para ver cómo reacciona el material, para entender más el material. Por supuesto que nunca las haríamos para manipularlo en el consultorio, pero sí para ver cómo reacciona, realmente de qué material estamos hablando. Fíjense cómo quedaría el material. Fíjense, grumoso, realmente sin trama fibrilar, realmente sin una estructura. Fíjense. Entonces, yo les puse, porque ellos esto lo iban analizando y lo iban investigando. Entonces, les puse qué es lo que pasa con cada cosa, ¿sí? Para que ustedes sepan por qué agregamos y qué variaciones de pH, cómo influye, ¿no? En pHs bajos, en el caso del vinagre, fíjense, el alginato se vuelve insoluble, lo que hace que las interacciones entre las cadenas disminuyan y realmente no se forma la reacción Sol-Gel. Mírenlo, es imposible formarla. Entonces, a pH bajos el alginato se vuelve insoluble. A pHs altos, como los bicarbonatos, si nosotros a este alginato hubiéramos agregado bicarbonato, los grupos ácidos extienden las cadenas por repulsión, generándose uniones por puentes de hidrógenos que no son tan estables como sabemos que son los enlaces covalentes, que es el que tiene este alginato irreversible. Entonces también, ¿qué van a producir? Un entramado más débil y tampoco endurece. O sea que todo lo que hagamos en variación del pH, fíjense, hace que no haya un buen endurecimiento, una buena gelificación. Los pHs altos también producen la ruptura de las cadenas, lo cual disminuye la estabilidad del estado gel, fíjense. Por lo tanto, si agregamos pHs bajos o pHs altos, se produce, ¿sí?, una no gelificación, una ruptura de cadenas. Pero fue muy interesante verlo y hacerlo. Bien, ahora vemos otro laboratorio donde hicieron otra introducción, los materiales, como ustedes, todos ellos hacen su mesa de trabajo. La manipulación, en este caso, colocan 2 porciones de polvo y 3/4 de agua, ¿sí?, para las cubetas que eligieron. Luego mezclan presionando contra las paredes hasta conseguir una consistencia pastosa durante 1 minuto, ¿sí? Van mezclando hasta conseguir esa consistencia pastosa. La manipulación es colocar la pasta en la cubeta en la medida apropiada, ya sea superior o inferior, y llevarlo a la boca del paciente en un tiempo hasta 30 segundos. Es muy importante dejar un espacio de aproximadamente 0,5, fíjense, entre la pared anterior de la cubeta y los dientes anteriores, ¿sí? Centrarlo en la línea media, ir presionando desde los dientes posteriores hasta los anteriores. ¿Ven cómo lo va centrando y cómo va haciendo esa presión? Retiramos la cubeta cuando sucede la gelificación del alginato, ¿ven? Se puede ir tocando los restos sobrantes para comprobar si no es de la clase que cambia de color. Ustedes vieron que hay alginatos que se llamaban cromáticos, que cambian de color. Sacamos de una vez para evitar que se originen alteraciones en la impresión desde los dientes posteriores, ¿sí? Bueno, vamos a ver el experimento 1. Luego de realizar las impresiones del arco maxilar y el mandibular, guardamos un modelo superior en estas bolsas tipo Ziplocs, ¿sí?, evitando cualquier posibilidad de entrada de oxígeno. Ellos también guardaron una de las impresiones en una bolsa Ziploc. Por el contrario, dejamos un modelo inferior al aire libre durante 6 días. Al pasar los 6 días, el modelo superior, estando mojado y húmedo, y el inferior se endureció y quedó muy rígido, ¿sí? Fíjense, una
muy húmedo y el otro muy rígido. Fíjense el experimento 2. Hicimos una mezcla con una porción de alginato y 3 de agua. Mezclamos durante 8 minutos y quedó una consistencia muy líquida, ¿ven? ¿Sí? Bien, fíjense la consistencia que quedó. ¿Sí? Fíjense que si ustedes lo mezclan, no tiene esa trama fibrilar que estábamos hablando, y no tiene tampoco consistencia. Si ustedes quisieran poner esto en la cavidad bucal, no tiene realmente un cuerpo para llevarlo a la cavidad bucal, tampoco va a endurecer, no va a gelificar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes pierden eso, lo que va a pasar es que no va a gelificar, va a endurecer muy lento y lo que va a hacer es que esa trama fibrilar no pueda tener estabilidad, como les decía. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es realizar nuevamente la mezcla. Recuerden que no lo tienen que hacer. Si a ustedes les faltó polvo, no tienen que agregar después o más agua. Si no salió bien esa mezcla, lo que tienen que hacer es volver a realizar con las proporciones adecuadas. Bien, en un experimento 2 hubo muchos burbujeos hasta que se deshidrató, fíjense, miren las burbujas. Se deshidrató y quedó como una arcilla, sin la capacidad de unirse en una sola pasta, ¿ven? Bueno, ellos sacaron conclusiones. El alginato es un material para impresión, el cual tiene una rápida pérdida de agua ante la presencia de oxígeno. Rápido fraguado, ante una mala proporción de polvo o agua se pierden las características deseables para tomar una adecuada impresión. Es muy importante la temperatura en que se encuentra también y la humedad. Cuando ustedes van a ver que también varía todo eso, ¿no? La temperatura, la humedad de lo que están realizando. ¿Por qué? Si ustedes colocan otras temperaturas al agua también producen variaciones, la humedad del ambiente también produce variaciones, ¿sí? Entonces, todo esto, fíjense cómo lo fueron haciendo. Una de polvo y 3 de agua. Fíjense, pusieron una de polvo y 3 de agua para ver cómo podían hacer esa variación. 1,5 y 3 de agua. Van a tener una consistencia aguada y poco firme, ¿ven? Si ustedes ven cómo levanta la espátula, van a ver que no tuvo esa consistencia fibrilar adecuada. Después 2,16 se solidificó sin formar la trama, ¿ven? Ustedes vieron que pusieron mucha más cantidad de agua y se solidificó sin formar esa trama que estábamos hablando. O sea que es un alginato que va a ser poco estable, que no va a tener la estabilidad ni la fidelidad para tomar esa impresión en la cavidad bucal. Y si hicieron al revés, más polvo que agua, fíjense cómo esta consistencia tampoco sirve para lo que nosotros necesitamos realizar con el material, ¿sí? Por lo tanto, me gustó que ustedes pudieran ver, que me pareció interesante que pudieran ver todas las variaciones que se producen si nosotros hacemos una mala proporción y no podemos poner justo lo adecuado. ¿Por qué? Si agregamos un agua con distinta temperatura, si agregamos distintas proporciones, si no hacemos una buena manipulación, luego no lo llevamos bien a la cavidad bucal, es un material que realmente se utiliza mucho para impresiones, pero con todas estas características que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Pudieron verlo, pudieron entenderlo mejor al ver el laboratorio? ¿Hay Sí, alguna profe, duda? todo bien. Me alegro mucho. ¿Ninguna duda?
No, profe, se entendió bien. Me alegro mucho. ¿Y las variaciones? ¿Vieron cómo va reaccionando? ¿Cómo va cambiando? Que cada cosa que nosotros colocamos influye de la forma en que influye la temperatura, el pH. Todo lo que nosotros vamos variando influye en esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver una investigación de alginato. ¿Por qué? Porque en esto, ustedes siempre recuerden que estar siempre actualizados, siempre leer, como les decía, cada material les voy a dejar una investigación. Y ustedes saben que en la parte de materiales hay un gran avance siempre, por lo tanto tenemos que estar siempre actualizados, y no por marcas comerciales, sino porque nosotros sabemos la composición, lo que nosotros necesitamos de ese material, y al saberlo, y cómo reacciona lo que estábamos mirando ahora, ¿no? Nosotros vamos a saber elegir también, ¿m? No porque sea nuevo lo que salió, sino por las propiedades nuevas que va teniendo, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora como les decía, una investigación, ¿sí? Esto. Bien. Vamos a ver, cuando ustedes van a ver que en esta revista de investigación están hablando sobre, fíjense si acá lo pueden ver, ustedes me dicen, si lo pueden ver bien ahí. Yo igual esto se los dejo en el campus. Gracias. Yo se los dejo en el campus todos, ¿sí? Hablamos de la valoración física de alginatos cromáticos. Estudio comparativo con alginatos experimentales. Los cromáticos, recuerden que son los que cambian de color, ¿sí? ¿Para qué? Para que veamos cuándo se formó el gel. Vamos a leer algunas partes. Ustedes cuando empiecen a leer un artículo científico, y ustedes van a ver que esto es un entrenamiento, como todo entrenamiento y como toda experiencia, ¿sí? Ustedes tienen que buscar siempre de buenas fuentes, ¿sí? Yo les dejo esta parte porque me parece interesante para toda su carrera, ¿sí? Que puedan empezar a leer, a investigar, a mirar las cosas que más les interesan, empezar a leer. Entonces, en este caso, empezá siempre un artículo con un resumen, ¿sí? Primero nosotros vemos el título del artículo que decimos, bueno, nos interesa realmente, el título siempre nos da una idea de todo lo que va a ser este artículo, y realmente, bueno, entre lo que nosotros estamos hablando, vamos a ver cómo actúan los cromáticos. Entonces, primero vamos al resumen, que decimos que los alginatos, les voy a leer algunas partes nada más, pero yo quiero mostrarles cómo leer un artículo, al menos así empezar a guiarlos, ¿sí? Los alginatos son materiales de impresión usados para la obtención de modelos de estudio, antagonistas y algunos modelos de trabajo en la práctica odontológica, que es lo que nosotros sabemos. La presencia de alginatos cromáticos, fíjense lo que habla sobre eso en el estudio, ¿sí? En el mercado odontológico ha influido en la elección de estos, aprovechando la orientación clínica que nos ofrecen en base a cambios de color que presentan. La línea de innovación tecnológica ha logrado desarrollar alginatos cromáticos experimentales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? ¿Para qué realizamos cuando nosotros vamos a leer estudios o cuando algún día realicen investigación? Ustedes tienen que ver que siempre hay un objetivo, una pregunta por la cual se realiza ese estudio. ¿Qué quieren investigar? ¿Qué se quiere saber? ¿Cuál es el objetivo? Valorar y comparar estos resultados de las propiedades de alginatos cromáticos, ¿sí? De marcas comerciales. Y fíjense que ellos los van a comparar. Siempre hay comparaciones de dos grupos, tres o más, ¿no? Entonces, en este caso, un grupo es valorar y comparar los resultados de las propiedades de alginatos cromáticos de marcas comercial y compararlos con alginatos experimentales.
de acuerdo a pruebas físicas y comparar los cambios de colores y tiempos de los mismos. Entonces van a tener un grupo de alginatos cromáticos, fíjense, que son de marcas comerciales, los que nosotros compramos, y otro que hicieron experimentales, para ver sus reacciones, ¿sí? Pero para hacerle pruebas físicas y comparar los cambios y tiempos. Bueno, esos son el objetivo primordial de este trabajo. Siempre un trabajo de investigación tiene métodos, ¿sí? Los alginatos valorados fueron esas marcas comerciales y esos experimentales que dice ahí, ¿no? Se realizaron las pruebas de acuerdo a la norma número 18 de la ADA. Siempre hay esta norma, ¿sí? Es la que rige que este material está aprobado. Siempre esto lo tienen que saber. Cuando ustedes miren un material y lo vean en el, digamos, donde viene, por ejemplo, en el caso del polvo, van a ver que está aprobado por la norma 18 de la ADA, ¿sí? Esto siempre tiene que estar aprobado para poder ser utilizado. Bien. Que reproducción de detalles, compatibilidad con el yeso, tiempo de gelificado, tiempo de trabajo, deformación permanente, resistencia a la compresión, tensión y compresión y deterioro. ¿Sí? Todo esto se comparó la variación de colores visualmente. Los resultados numéricos fueron analizados con ANOVA y en una vía prueba de Tang-Tunkey. Los resultados son todos los alginatos valorados, fíjense, en esta investigación, tanto un grupo como otro grupo, cumplieron con los parámetros exigidos por la norma número 18 de la ADA en cada prueba. O sea que compararon ambos grupos y todos cumplieron esos parámetros que recién leíamos. Todos presentaron cambios de colores también, pero en tiempos diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Los alginatos experimentales 2 y 4 se pueden utilizar como alginatos cromáticos apropiados. O sea que ellos, con estos grupos, vieron que en estos experimentales que ellos hicieron, el 2 y el 4, cumplen con las mismas normas que los comerciales, por lo tanto pueden ser utilizados también para impresiones. Es interesante porque van a medir todas esas propiedades, por eso se los traje, que son propiedades que tiene el alginatos en general, y fíjense que lograron ver que sus alginatos experimentales cumplían con las mismas propiedades, ¿sí? Bien, luego van a ver que en un artículo va a haber una introducción. Solo vamos a leer los primeros párrafos, eso se los voy a dejar a ustedes, quisiera que lo lean bien, pero la introducción nos va a hablar de introducirnos justamente en el tema. Cuando hacemos una investigación, una introducción tiene que contarnos, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos investigando? El lector tiene que decir, bueno, ¿de qué se trata? Si nosotros no supiéramos qué es el alginato. Entonces, cuenta someramente que los alginatos son materiales de impresión más usados para la obtención de modelos de estudio, antagonistas y algunos modelos de trabajo en la práctica odontológica, debido a sus cualidades como fácil manipulación, bajo costo y mínimo equipo necesario para su manejo. Es un material con buenos resultados clínicos que para la obtención de sus máximas propiedades físicas depende del cuidadoso control en la proporción agua-polvo. ¿Ven? Tienen que tener un exhaustivo control y la temperatura del agua, ya que no respetar esto deteriora sus características físicas. Todo lo que veníamos nosotros hablando y haciendo con los laboratorios para ver las variaciones, ¿sí? Entonces, ellos van a hacer, para evaluar las propiedades de los alginatos, se realizan pruebas como reproducción del detalle, compatibilidad con el yeso, tiempo de gelificado, tiempo de trabajo, resistencia a la compresión, tensión y deterioro. En base a la norma 18 de la Asociación Dental Americana, que sabemos que es la ADA, ¿no? La cual determina los requisitos mínimos y máximos que deben ser cumplidos para ofrecer los buenos resultados. Para leer someramente también, esto es interesante, en México existen en el mercado, fíjense, diversos alginatos, y en la Facultad de Odontología de la UNAM han valorado estos materiales mediante pruebas físicas, ¿sí? Con equipos especiales diseñados para este fin de acuerdo a normas internacionales, tanto de la Organización Internacional Estándar como la ADA, que determina qué parámetros se deben seguir y cumplir.
La presencia de alginatos cromáticos en el mercado ha influido en la elección de estos. ¿Por qué los elegimos? ¿Por qué elegiríamos cromáticos? Aprovechando la orientación clínica que nos ofrece, porque exactamente cambian de color cuando gelifican, ¿no? A base de los cambios de color, y la mayoría en su uso es como tener un color durante un tiempo despatulado. Primero, cuando nosotros los mezclamos, hay un color de ese alginato durante el tiempo despatulado. Variar en el tiempo que se requiere llevarlo a la impresión, y después otro color, que es para llevarlo a la boca del paciente hasta el final. Dentro de las líneas de investigación que se vienen desarrollando en esta universidad, en el laboratorio, como tenemos nosotros en materiales dentales, la de innovación tecnológica ha permitido desarrollar alginatos y hacer su traslado de tecnología al sector industrial. Fíjense, ellos pudieron hacer ese traslado porque los experimentales que ellos hicieron tienen las mismas propiedades que los que compramos comercialmente, ¿sí? Bien, la finalidad entonces, ¿cuál es de este estudio? Valorar y comparar los resultados, como les decía, de las propiedades físico-químicas de alginatos cromáticos de marca comercial y compararlo con alginatos cromáticos experimentales, de acuerdo a pruebas en la norma 18 de la ADA, y comparar los colores y tiempos en los cuales se dan los cambios de color. Entonces, siempre, como les decía, estamos en la introducción y luego materiales y métodos. No vamos a leer todo, pero van a ver que son dos grupos en los materiales y métodos, ¿sí? Entonces, acá vemos que todas las pruebas bajo condiciones atmosféricas, fíjense todo con humedad, con temperatura, y se hicieron las siguientes pruebas, fíjense, las marcas comerciales y los experimentales. O sea, hay un grupo que hay de marcas comerciales y experimental, 2 y 4. Fíjense de la Facultad de Odontología, que hablábamos de México. Estos, la marca y el fabricante, el número de lote, la fecha de caducidad y la relación agua-polvo que utilizaron, ¿sí? Hicieron pruebas que no se los voy a leer todo porque se los dejo, de fidelidad y detalle, de compatibilidad con yeso, de tiempo de gelificado, de tiempo de trabajo, ¿sí? Fíjense todas las pruebas que hicieron en estos dos grupos, siempre acuérdense de los dos grupos, ¿sí? De deterioro, y todo esto dio resultados. ¿Qué resultados dio? En el cuadro 2 se reporta la fidelidad del detalle, compatibilidad con el yeso, tiempo de gelificado y tiempo de trabajo. En cuanto al tiempo de gelificado, fíjense, no existe diferencia estadísticamente, porque luego de todo, los resultados en una investigación ustedes saben que se miden por estadísticas, si no, no tenemos solidez. Siempre que tenemos una investigación debemos tener una estadística que avale los resultados que nos dio, ¿no? Entonces, en cuanto al tiempo de gelificado, no existe diferencia estadísticamente significativa entre la marca comercial y el experimental. Entre todos los demás sí existió diferencia estadísticamente significativa. Ahí está. Entonces, en el cuadro 3 se reporta la deformación permanente, resistencia a la compresión, tensión y deterioro. Acá todos en deformación permanente tampoco existió diferencia estadísticamente significativa entre el experimental y la marca comercial. Acá lo tienen. Todo lo que fue sucediendo. El material, la fidelidad, la compatibilidad con el yeso, el tiempo de gelificado y el tiempo de trabajo. Bien. Les cuenta todo lo que es la gelificación y demás. Por eso vamos a la discusión y a la conclusión para no hacérselos tan largo, pero quería mostrarles un poquito cómo ellos fueron comparando estos grupos. Después, en una investigación tenemos una discusión. La discusión es qué resultó de este trabajo y lo compara con trabajos similares. Cuando hacemos un trabajo de investigación, es una de las partes más difíciles porque tenemos que tener nuestros resultados y tener comparaciones con los estudios similares que haya de esas características, ¿no? En este caso, las pruebas mecánicas, físicas y de deterioro realizadas a los 5 tipos de alginatos nos permiten hacer la comparación entre ellos. Los resultados obtenidos en la prueba de fidelidad de detalle comprueban los resultados reportados
ya que todos los alginatos valorados superan la reproducción en la línea de 0,050 milímetros, al reproducir la línea de 0,025 milímetros, por lo cual los futuros cambios en valor de reproducción de cada detalle debe sugerirse a la ADA y a la ISO. En cuanto al tiempo de gelificación, los alginatos de marcas comerciales y experimentales calificaron como de gelificado rápido. En cuanto al tiempo de trabajo, todos los alginatos valorados fueron de acuerdo a la norma, confirmando que en estos la fluidez y plasticidad que tienen permite impresionar y fluir en espacios y zonas finas de detalle. Los que calificaron como gelificado rápido al minuto y 15 segundos, y los que calificaron como gelificado normal a los 2 minutos, ¿sí? También hay pruebas de temperatura. Entonces, vamos a las conclusiones para que no se les haga tan largo, porque bueno después ustedes lo pueden leer. Fíjense ahí las comparaciones. Vamos a las conclusiones. Después, cuando ustedes vieron todas las comparaciones, las discusiones, vamos a la conclusión. ¿Por qué se hizo este estudio? ¿Con qué concluimos? ¿Sí? Todos los alginatos, fíjense entonces, valorados en esta investigación, que esto es lo importante, cumplieron con los parámetros exigidos por la norma número 18 de la ADA, Asociación Dental Americana, para cada prueba. Tanto los que eran marcas comerciales como los experimentales. De estas dos marcas ofrecieron valores altos en la prueba de resistencia a la compresión. El alginato experimental 4 también reportó la menor deformación permanente, ¿sí? O sea que los experimentales cumplieron muy bien las normas también. Todos los alginatos valorados, a excepción del Heltrate, que solo presentó un cambio de color, presentaron cambios de color de acuerdo a los momentos clínicos de trabajo, que eso es la propiedad importante que tienen los cromáticos. Van cambiando de acuerdo al momento que lo van realizando para ir pudiendo ver cómo se va a ir gelificando, ¿no? Nos facilita realmente ver eso. Después, los alginatos cromopan experimental 2 y 4 presentaron un comportamiento similar en todas las pruebas físicas, por lo que podemos incluir a estos experimentales 2 y 4 como alginatos cromáticos apropiados para el uso dental. Fíjense qué interesante, en una facultad, por eso me gustó, en una cátedra, en una facultad de odontología de México, en una cátedra de materiales, ellos hicieron este estudio y cómo realmente sus experimentales 2 y 4 pueden cumplir con los requisitos para llevarlos al mercado, tanto como lo de las marcas comerciales. O sea que fíjense qué interesante y qué importante, y está hecho en una universidad, por eso me gustó, ¿sí? Así que eso es lo que quería un poquito compartir y ir mostrándoles y seguir incentivándolos siempre a, como les decía, a leer, a investigar, a siempre estar preparados, ¿sí? Así que, bueno, todo esto va a quedar en el campus. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Profe, no sobre esto, pero el parcial tiene Sí. en realidad solamente, digamos, la parte teórica, obviamente. Siempre la teoría, sí. Yo lo del laboratorio es para poder que ustedes vayan viendo cómo nosotros manipulamos y cómo pudimos ir haciendo las variaciones, es para que entiendan más el material. Pero todo lo que va a entrar en la parte del parcial es la teoría, ¿sí? Ok, bien. ¿Y las unidades que entrarían están en el cronograma? Sí, también se las vuelvo a decir, es todas las generalidades materiales para impresión, ¿se acuerdan? La calificación. Después entra todo lo que es materiales rígidos para impresión, ¿sí? Dentro de los materiales elásticos va a entrar alginato, silicona y yeso. Por eso nosotros ahora, la próxima, vamos a dar laboratorio de silicona para que repasen silicona y vean cómo hicimos el laboratorio. Y la siguiente clase vamos a dar el de yeso. Entonces ustedes hacen también un repaso de los materiales, ¿sí? Me gustaría que los puedan ir leyendo, lo tienen en el libro también. Tienen que leer del libro también, recuérdenlo, ¿sí? O sea, Y en la serían clase... alginato, yeso y... Siliconas. Ah,
generalidades de los materiales para impresiones y materiales rígidos para impresión. ¿Recuerdan que dimos? Cuando sea la clase anterior al parcial, vamos a terminar con una clase de consulta, así que me pueden hacer todas las consultas que necesiten, ¿sí? Pero Sí, profe, buenísimo. vayan leyendo, chicos, para poder ir entendiendo más, ¿sí? Está bárbaro que podamos repasarlos y ver, como les decía, todo lo que va a entrar es la teoría, pero me gusta mostrar el laboratorio para que ustedes vean cómo reaccionó ese material, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Sí. No, No, profe, no. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vamos a encontrar nuevamente el miércoles próximo, 8:30, y ahí vamos a ver todo lo que es laboratorio de silicona, ¿sí? ok, gracias, profe. Que tengan una muy linda mañana y un muy lindo día. Igualmente. Estén muy bien. Chao. Gracias, Chao. profe, igualmente. Chao, profe. Estén muy bien. Chao, profe. Gracias. Chao.